Desde los hallazgos de fósiles de dinosaurios raros hasta una tumba antigua encontrada debajo de un centro comercial, el país de México está bastante bien establecido como un centro importante en el mundo moderno, pero lo que sabemos sobre México hoy es muy diferente a lo que alguna vez fue. ...20 cosas impactantes descubiertas recientemente en México, al otro lado del mar y bajo tierra. Los naufragios se encuentran en esa especie de categoría extraña en la que se recuperarán rápidamente después de ser destruidos o simplemente se dejarán vagar por las profundidades del océano hasta que algunos valientes marinos se topen con ellos. Eso es lo que sucedió en este caso sobre un barco de 200 años frente a la costa caribeña de México. Se cree que el barco procedía originalmente de Inglaterra alrededor del siglo XVIII, aunque la mayoría de sus evidencias históricas se han perdido por las mareas de la naturaleza a estas alturas. Pero el descubrimiento de esta tumba no es lo único que ha sorprendido a los arqueólogos. Otro hallazgo salió a la luz justo después de una tumba de aproximadamente 1700 años en México. Los arqueólogos descubrieron los cráneos y huesos de 12 hombres adultos junto con algunas figuras y tallas precolombinas. Este tipo de hallazgo es extremadamente raro porque la mayoría de las veces alguien más ya los ha encontrado, ya sea bajo el agua o bajo tierra. Es inusual que nadie sepa más sobre ellos y se encuentre algo de valor intacto. Uno de los arqueólogos incluso hizo un comentario sobre el hallazgo, diciendo que el hecho de que la tumba estuviera intacta nos permitió tener un primer acercamiento a los restos óseos, observar las lesiones, deformaciones y tener más información para saber cuál era su camino de la vida. Así que el primero en la escena es realmente crucial. Tal vez deberíamos hacer que alguien revise los cielos en busca de ciudades flotantes perdidas alguna vez. La ciudad de los dioses. La ciudad de oro aún puede eludir a los aventureros hasta el día de hoy, pero la ciudad de los dioses ha estado aquí a la vista de todos. He aquí la ciudad prehispánica conocida como Teotihuacán. Es conocida como la ciudad santa donde se crearon los dioses y se encuentra a 50 kilómetros al noreste de la Ciudad de México. Fue una gran cultura mesoamericana en el centro del comercio, la religión, la política y la economía que tuvo influencia hasta la lejana ciudad de Tikal. En 1987, Teotihuacán fue incluso en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO y comenzó a llamar más la atención sobre su forma de vida y culturas anteriores. La ciudad fue construida entre los siglos I y VII después del comienzo de la Era Común y actualmente es más conocida por sus enormes monumentos. Los más grandes y con mayor reputación son el templo de Quetzalcóatl y las pirámides del Sol y la Luna. Las estructuras incluso se han diseñado sobre principios geométricos y simbólicos, demostrando sus ideas avanzadas mucho antes de que los invasores extranjeros las consideraran salvajes. El camino central de la ciudad se conoce como Micautli, la aventura de los muertos, y conecta con los edificios principales con un ancho de 40 metros y una longitud casi de 2,5 kilómetros. Al final se encuentra el pico sagrado de Cerro Gordo en las montañas Inyo. El idioma y el origen de la gente original aún se pierde por las ruinas y los artefactos que aún se han encontrado, pero sabemos que los cambios en la cultura comenzaron con los refugiados de Cuicuildo, una ciudad destruida por un volcán activo. A partir de ahí todo es cuesta abajo, pero tal vez con el tiempo sepamos más sobre su antigua gloria. Templo de Quetzalcóatl. ¿Alguna vez han oído hablar de una serpiente emplumada? Por extraño que parezca, desde una perspectiva moderna, los antiguos aztecas podrían haber estado en algo con su creencia del Quetzalcóatl. Los científicos han argumentado que los dinosaurios podrían estar relacionados con una especie más emplumada, a saber los pollos, pero si ese fuera el caso, una serpiente cubierta de plumas podría haber sido una verdadera plausibilidad. Entonces tendría sentido que esta pirámide, también llamada Templo de la Serpiente Emplumada, fuera un punto de acceso para la investigación y los descubrimientos arqueológicos. Se encuentra en el extremo sur de la Calzada de los Muertos que mencionamos antes, dentro del conjunto de la ciudadela de Teotihuacán. A partir de ahí, una vez que te sumerges profundamente en el núcleo de la estructura del templo, hay un enorme pozo funerario con los restos de al menos 200 guerreros y armas. La mayoría de ellos fueron encontrados con los brazos vendados, lo que significa que probablemente fueron sacrificados a su idea en un dios poderoso, aunque podría haber estado más en la historia, y el sitio en sí mide alrededor de 83 kilómetros cuadrados y originalmente se lo conocía como el lugar donde los hombres se convierten en dioses. Se estima que solo 100.000 personas vivían en la ciudad en la cima de Teotihuacán, por lo que tantos guerreros sacrificados puede parecer un poco alarmante. Quizás la cultura prosperó porque sus sacrificios tuvieron éxito, aunque eventualmente eso llegó a su fin y la pirámide quedó en este estado actual que vemos ahora. Personalmente, si tuviéramos que elegir entre ser sacrificados ritualmente o visitar un templo destruido, probablemente dejaríamos las cosas como están hoy. Imagina esto. Puede ser extraño pensarlo de esta manera, pero tal vez todos damos por hecho la lectura y la escritura. Los antiguos egipcios se comunicaban a través de imágenes y símbolos que llamamos jeroglíficos, que solo recientemente podemos traducir gracias a una herramienta única llamada piedra de Rosetta.
Asimismo, podemos comprender algo de lo que estaba sucediendo en las áreas antiguas de los aztecas gracias a un guión encargado llamado Códice Mendoza. Este libro especial se produce en la década de 1540 debido a un virrey de la Nueva España llamado Antonio Mendoza, de ahí el nombre Mendoza. En la forma más simple de describirlo, el Códice Mendoza es esencialmente un manuscrito ilustrado mexicano dibujado por artistas indígenas que fueron anotados en español para el líder español en ese momento, el emperador Carlos V de España. Aunque técnicamente el manuscrito nunca llegó a España porque los piratas franceses increparon el barco que lo transportaba y rebotaron el códice para llevarlo a su propio país. Eventualmente fue adquirida por un cosmógrafo del rey Enrique II de Francia, quien decidió tomar parte del crédito propio de las obras de arte, incluidas las portadas. Afortunadamente, los historiadores han podido resolver el misterio de dónde vino el guión detallado y cómo terminó donde lo hizo, pero aún hay un poco más que probablemente podamos aprender de estas imágenes antiguas. El gran estante de calaveras. Si la temporada de Halloween es tu época favorita del año, probablemente te acostumbres tanto a ver cabezas de calavera abandonadas que olvidas que se suponía que pertenecían a un cuerpo vivo. Sin embargo, el estante de calaveras del gran templo podría hacer un buen trabajo recordándotelo. Alguna vez fue conocido como Zopantli de los antiguos aztecas y fue descubierto recientemente escondido en la Ciudad de México. Esta sección recién descubierta tenía 119 cráneos humanos, lo que eleva el número final de cráneos de toda la estructura a más de 600 hasta el momento. El propósito original de este estante loco sirvió por 3 razones simples pero distintas para existir que probablemente no valorarían bien en nuestra sociedad moderna, pero varias de estas civilizaciones mesoamericanas se cree que estaban destinadas a honrar a los dioses locales, probablemente como restos de sacrificios y rituales. También eran un tipo de exhibición pública para que cualquiera que quisiera recordar u honrar su sacrificio aún pudiera mirar sus restos como una versión morbosa de un cementerio o muro conmemorativo, y finalmente se suponía que los bastidores de calaveras mostrarían el poder militar del imperio aéreo. Aparentemente una vitrina de los propios civiles muertos es bastante intimidante para los enemigos y aliados por igual, y supuestamente los arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México creen que en realidad hay otros 7 reliquias como esta, que alguna vez existieron en la cultura azteca. También dicen que los mesoamericanos de la época veían sus sacrificios como una forma de mantener vivos a los dioses y no dejar que nuestro universo conocido fuera destruido. Ojalá no estuvieran en lo correcto porque ha pasado un tiempo desde que se actualizó el estante. El maíz de los mayas. El maíz es bastante popular. Bueno, eso podría ser un poco subestimado considerando cuántos alimentos y culturas dependen del maíz como fuente de alimento básico, como un pan de maíz o maíz de mazorca o lo que sea, pero los mayas parecían saber cómo apreciar estos racimos de granos. Para los diversos mesoamericanos de la época, el dios del maíz era conocido como una deidad favorita de los fanáticos, especialmente en la edad del oro del Imperio Maya, también conocido como el período clásico. Las fuentes han señalado que la representación más antigua de este dios del maíz apareció en los mayas en el período clásico temprano y más tarde fue conocido como el dios del maíz tonsurado. Las imágenes se representan a su salvador casi siempre como una joven con una especie de maíz estilizado en la parte superior de su cabeza bastante larga. Su propio ser estaba destinado a representar el maíz duro y fértil, que obviamente era una parte crucial de la cultura de la civilización. Esta estatua de piedra caliza en particular del dios maya del maíz se encontró en Copán, Honduras, y probablemente se construyó en el año 715 después de Cristo. Era una de las 8 estatuas encargadas por el 13º gobernante de Copán, un hombre que a veces recibía el apodo de Conejo 18. Sin embargo, lo que es interesante notar es que los mayas no parecían usar ningún instrumento de metal para ninguno de sus proyectos de construcción. Entonces, en su lugar usaron herramientas hechas de pedernal, obsidiana, granito, jade y cuarcita, por lo que estas estatuas de piedra son bastante únicas en ese sentido. Las limitaciones generan creatividad, como dicen. La circunferencia de un árbol mexicano. En algunos casos, más grande realmente es mejor. Solo miren a este tipo grande que fue designado como el árbol nacional de México. También conocido como el árbol de Tule o árbol del Tule, se le dio su título oficial por primera vez en 1921, pero luego se confirmó en los registros como árbol nacional en 1924. Pueden encontrarlo en el patio de una iglesia dentro del pueblo de Santa María del Tule, que es donde el árbol recibe su nombre de raíz. Es un tipo de ahuehuete de hoja perenne que se deriva de los términos que significan tambor de agua o agua vieja. Árboles como estos fueron parte importante de la cultura mexicana prehispánica, que preparaba sus diferentes partes para usos y funciones médicas. La corteza, por ejemplo, era un astringente destinado a curar quemaduras, cicatrices y úlceras de la piel. La resina, hojas, los brotes, los tallos o incluso la fruta y la corteza también fueron vitales para todo tipo de condiciones comunes que hoy en día damos por sentadas. Incluso la madera era una gran herramienta para la construcción, considerando que la madera era muy resistente a la putrefacción.
Perfecto para construir una canoa u otros proyectos de muebles para exteriores, este árbol en particular aún no ha sido derribado, pero ha servido como un hito increíble a lo largo de sus 1400 años de existencia. La medida de su circunferencia es de alrededor de 42 metros o de al menos 30 personas cogidas de la mano en un círculo, pero lo que es realmente impresionante es que tiene tanta circunferencia y solo alcanza hasta 35 metros, especialmente en comparación con los altos robles secoyas de California. Supuestamente todavía está creciendo. Destino de vacaciones. Si necesitan un descanso de su estresante rutina diaria, ¿por qué no pasan por Chiapas? Es una de las 32 entidades federativas de México con una hermosa caña montañosa y exuberantes bosques tropicales. La capital de este estado del sur de México es también la ciudad más grande de la zona, llamada Tuxtla. A lo lejos se puede llegar a la selva Lacandona, que ha tenido un gran efecto en nuestro planeta a través de la oxigenación, lo que significa que nos proporciona más oxígeno que la mayoría de las otras plantas. La jungla también alberga cientos de especies diversas, incluidas mariposas, reptiles, plantas y mamíferos que aún se pueden ver en su hábitat natural. Fuera de la costa del Océano Pacífico se encuentran las ruinas mayas y una vista increíblemente hermosa. El área es conocida como el mayor conglomerado de poblaciones indígenas del país, con al menos una cuarta parte de los ciudadanos que hablan dialectos mayas, pero sobre todo parecería que lo mejor para visitar en Chiapas sería el salto arcoíris en el Chiflón. El agua azul cristalino, así como las cascadas que desembocan en él, son un espectáculo que vale la pena visitar. Si están buscando hacer sus propios descubrimientos en México, entonces Chiapas definitivamente debería estar en su lista. Los dinosaurios mexicanos. Un dinosaurio desconocido fue identificado recientemente por paleontólogos mexicanos en el estado norteño de Coahuila, en México. Los investigadores en la escena dijeron que creen que esta raza de dinosaurio era muy comunicativa a través de sonidos de baja frecuencia que hablaban entre ellos. Habiendo descubierto la nueva especie, los buscadores de estos huesos llamaron a la criatura Tratolophus galorum y suponen que murió hace unos 72 millones de años, más o menos. El nombre proviene del término tlatoli, que significa palabra en el lenguaje indígena náhuatl, o lopus en griego, que significa cresta. Uno de los paleobiólogos, Ángel Alejandro Ramírez, dijo: creemos que este dinosaurio, como las aves modernas, veían en color, por lo que estas criaturas, como la cresta, probablemente tenían colores brillantes. Pudieron haber sido completamente rojos, multicolores o con manchas. Otros también han dicho que se necesitaron condiciones extremadamente afortunadas para que los restos se encontraran tan bien conservados como lo han hecho. También mostró que el área de Coahuila alguna vez fue tropical, lo que significa que ha cambiado mucho desde la era prehistórica. El primer paso en el descubrimiento fue encontrar la cola, luego la mayor parte del cráneo de la criatura, y puede ser un poco exagerado conectar las dos piezas tan rápido, pero dado que la vecindad estaba lo suficientemente cerca, tenía sentido intentar conectar los dos con cualquier otra pieza que encontraran. El descubrimiento aún se estaba investigando, pero los paleontólogos a cargo predijeron que la criatura completa tendría unos 12 metros de largo debido a la cola de 6 metros. Definitivamente esperamos ver el resultado final. Las ranas más pequeñas del mundo. Si pensaban que las especies de ranas solo consistían en las verdes que vemos en la televisión, seguro que se sorprenderían de que haya al menos 6000 variaciones de estas pequeñas, y todo viene en todo tipo de formas, tamaños y colores. Pero vamos a agregar 6 más a esta lista con estas ranas en miniatura que fueron descubiertas recientemente en algunos bosques mexicanos. Pero cuando decimos mini lo decimos en serio. Algunos de estos muchachos son lo suficientemente pequeños como para caber en $1 de plata, con suficiente espacio adicional para las patas para estirarse realmente. Estas nuevas especies se encuentran en realidad entre las ranas más pequeñas del mundo, lo que probablemente explica por qué han sido tan esquivas en su descubrimiento. La mayoría de ellas no miden más de alrededor de 15 milímetros. Uno de los investigadores de la Universidad de Cambridge, Tom Jamieson, dijo sobre el descubrimiento: estas ranas viven en la hojarasca oscura y húmeda de los bosques y realmente no sabemos nada sobre lo que sucede allí. No entendemos su comportamiento, cómo socializan o cómo se reproducen. Los 6 anfibios se encuentran principalmente en bosques de pino-encino, aunque no están muy extendidos en todo el país. El único lugar conocido en el que se han visto hasta ahora es la región de la Sierra Madre del Sur, en el sur de México. Las ranas se clasificaron en el género Craugastor y se etiquetan como ranas de desarrollo directo, lo que significa esencialmente que se saltan sobre la fase de renacuajo y salen de sus huevos como adultos en pleno funcionamiento. Sería bastante impresionante si tuvieran una fase de crecimiento aún más pequeña antes de convertirse en su pequeño yo natural, pero parece que crecer no está en sus planes. Las cuevas acuáticas. Muchas personas son lo suficientemente valientes como para explorar las típicas cuevas sobre el suelo, pero ¿cuántas podrían soportar la idea de sumergirse para ver qué hay en una cueva submarina?
La península de Yucatán está repleta de este tipo de cuevas submarinas llamadas cenotes y además son de agua dulce. Literalmente pueden contener la respiración y mirar hacia abajo para ver el misterio justo frente a ti. Pero recomendamos equipo de buceo completo si es que desean la experiencia más segura. De los 3000 cenotes registrados, sus únicos puntos de entrada son accesibles a través de sumideros de piedra caliza. Son una maravilla hecha naturalmente que se conecta con otros sistemas de cuevas acuáticas que se pueden explorar en longitudes de hasta 100 kilómetros, posiblemente incluso más. Hasta el momento solo 1400 de ellos han sido investigados completamente, por lo que es difícil saber su alcance total o qué misterios se esconden en espera de los otros 1600. Puede haber incluso más al otro lado de los que aún no se han revisado correctamente. Solo 2 de estos cenotes conectados ya han batido un récord mundial en kilometraje y nos enseñan más sobre las culturas mayas que alguna vez vivieron cerca de ellos. Resulta que la cultura maya construyó sus ciudades basándose en la red de cuevas de la zona, lo que se reduce al hecho de que muchos de ellos tesoros ocultos están realmente llenos de tesoros arqueológicos. Algunos de ellos incluso formaban parte de la religión y se utilizaron como lugares de culto de varios dioses de la época. Entonces, si quieres ser uno de los primeros en tener en tus manos algunos artefactos mayas antiguos, mejor perfecciona tus habilidades de natación. El Gran Olmeca. Si escucharon el nombre Olmeca, les hará pensar en una gran cabeza de piedra con rasgos audaces y anchos. Estarían bastante acertados. Estas piezas gemelas de relieves Olmeca fueron descubiertas por arqueólogos en México recién talladas en estas piedras circulares. Fueron encontradas en un pueblo cerca del extremo sur de México llamada Tenosique en el estado de Tabasco. Los investigadores creen que las cabezas de las estatuas son en realidad los gobernantes anteriores de la antigua civilización Olmeca, que sus nombres provienen de la palabra azteca Olmecatl, que significa gente de goma. El pueblo olmeca, que pudo no haber sido gomoso, vivió a lo largo de la costa del Golfo de México y prosperó durante casi un milenio completo, aproximadamente entre 1200 y 400 a.C., aunque hoy en día pensamos principalmente en ellos como proveedores de estas estatuas con cabezas gigantes. Su cultura en realidad tuvo mucha influencia sobre lo que más tarde se convertiría en las civilizaciones azteca y maya. La historia olmeca se remonta tanto que los arqueólogos aún no saben cuál fue el nombre de su ciudad fluvial original y simplemente optaron por llamarla San Lorenzo, pero lo que sí saben es que esta ciudad misteriosa fue la ciudad más grande y exitosa de toda la región de la época. Incluso se lo considera una de las 6 civilizaciones prístinas que se desarrollaron por su cuenta sin migración de influencia de culturas externas. Entonces, en cierto modo, son los precursores originales de la mayoría de los conceptos de la era moderna que ha establecido durante mucho tiempo. Todavía hay una buena cantidad de misterios que rodean a las personas, sus costumbres y para qué servían estos gigantes tallados en la cabeza, pero probablemente pasará un buen tiempo antes de que podamos aprender algo más sobre ellos. Hasta entonces al menos podemos apreciar su estética clásica. Maya Tulum. Los mayas tuvieron una carrera bastante decente durante el tiempo que lo hicieron. Sabemos que hubo un periodo maya temprano o clásico y luego el periodo postclásico posterior que definió su cultura en eras separadas, pero solo 128 kilómetros al sur de Cancún es donde todavía se pueden encontrar las ruinas de una ciudad maya clásica, Tulum. La pieza cultural fachada más antigua conocida en Tulum proviene del 564 después de Cristo en forma de una inscripción en una estela de piedra. Entonces podemos ubicar claramente a la ciudad en el apogeo del clásico maya, pero también pasa por la era postclásica entre 1200 y 1521 después de Cristo. El sitio era claramente un importante puesto comercial para los habitantes, ya que controlaba las rutas fluviales y terrestres que albergaban la base de la ciudad. Ha habido una cantidad decente de hallazgos importantes en el área, desde sonajeros de cobre hasta anillos y piezas de jade, lo que significa que muchos suministros se exportaron a través de estas rutas. Pero una vez que los ejércitos españoles intervinieron, la población de Tulum sufrió un gran colapso mientras aumentaban las nuevas enfermedades. Incluso a pesar de todo eso, todavía confiaban en su centro ceremonial y continuaron apagando las tradiciones. La palabra Tulum en realidad proviene del idioma maya y significa muro, trinchera o cerca, pero el nombre antiguo de la ciudad era Sama, que significa amanecer o salida del sol. El título es bastante preciso en ambos idiomas, ya que la ciudad estaba rodeada de murallas fortificadas, pero aún así enfrentaba el sol naciente. Hoy en día sigue siendo un sitio muy visitado e incluso un centro de vacaciones de celebridades. Nos preguntamos cómo se sentirán los mayas al respecto. Tumba debajo del centro comercial. Nunca sabes lo que encontrarás en algunos de los lugares más extraños, pero lo más probable es que no tengas tanta suerte como estos arqueólogos que encontraron un templo debajo de un mercado demolido en una plaza comercial. Más tarde se descubrió que el templo era la única pieza sobreviviente de la historia dedicada al dios azteca del viento llamado Ejecatl.
Fue construido hace más de 650 años sobre una plataforma circular que alcanza unos 11 metros y poco más de 1 metro. La intención de estos investigadores es revelar el sitio al público, pero definitivamente quieren asegurarse de haber descubierto todo lo que tiene valor histórico primero. El coordinador nacional de arqueología del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, Pedro Francisco Sánchez Nava, dijo que lo encontraron era muy esperado de la tumba oculta y en su mayoría solo fragmentos de cerámica y restos humanos, pero aún más abajo había algo mucho más inesperado y ese era otro templo. Los hallazgos allí, sin embargo, fueron un poco más inquietantes, influyendo una ofrenda infantil, huesos de ave, figuras de cerámica de mono y rastros de obsidiana. Ambos templos están escondidos bajo el gran sitio ceremonial de la capital de Tlatelolco, aunque hay un día que lo reconocerían como otra cosa que una jungla urbana. De hecho, la Ciudad de México moderna en realidad cubre varios sitios prehispánicos, incluido Tenochtitlán. Las dos áreas antiguas fueron una vez rivales hace mucho tiempo antes de que la invasión extranjera acabara con ambas culturas, dejando gran parte de su cultura entre los escombros. Al menos ahora no hay nadie que se interponga en el camino de desenterrar todo de nuevo. Tiempo de herramientas. Los antiguos arquitectos no tenían la ventaja de poseer una caja de herramientas o una tienda local para comprar suministros, por lo que tuvieron que encontrar soluciones de construcción por su cuenta, pero en aquellos días técnicamente eran todos inventos. Un nuevo estudio que proviene de la Escuela de Antropología y Conservación de Kent descubrió que una tecnología de herramientas de piedra comúnmente conocida podría haber surgido de unas decenas de miles de años antes de la edad en la que era más conocida. Las tecnologías de herramientas de piedra de Oldowan y Achelense son actualmente las tecnologías de herramientas más antiguas y mejor documentadas conocidas por historiadores. Sin embargo, con el nuevo estudio, las herramientas de piedra de Oldowan podrían haber aparecido por primera vez hace más de 2,5 millones de años, alrededor de 36.000 y 63.000 años antes de la evidencia más conocida actualmente. Del mismo modo, el origen de Achelense también se desvió por alrededor de 55.000 años y se ha colocado en el rango de 1,8 millones de años. Entonces, ¿quién descubrió exactamente estas tecnologías de fabricación de herramientas y por qué tomó tanto tiempo descubrirlas? En este momento, la escuela de Kent solo ha creado un modelo que surgió como el rango de años, pero sabemos que mientras los europeos pasaron a la era del acero y el metal, las Américas permanecieron apegadas a la piedra hasta que llegaron los barcos del este y trajeron su cultura y algunos otros cambios importantes junto con ellos. El poder de las flores. Las plantaciones de coca no son necesariamente algo bueno para investigar, pero tienen una fuerte conexión con múltiples países sudamericanos que eventualmente encuentran su camino en todo el mundo. La coca es una flor que es vital para hacer la droga muy preciada y muy ilegal de cocaína, pero solo es posible cultivarla fuera de México. Ahora podría haber evidencia de algunas plantaciones de coca dentro de México y está causando un poco de revuelo. Con la incautación por parte del gobierno de 1.639 plantas de coca en el país, se produjo el primer caso conocido de cultivo de coca cruda. No es ningún misterio que México es el corazón del comercio ilegal y los negocios de drogas de los cárteles, pero originalmente se pensó que eran solo donde vivían los intermedios y que su suministro provenía más al sur de la frontera. Con esta nueva evidencia de plantaciones locales podría haber un cambio importante en la dependencia de otros países para sus negocios clandestinos. Un representante mexicano de las Naciones Unidas, Antonio Mazzitelli, dijo que este descubrimiento es bastante preocupante. Él cree que podría ser un experimento a pequeña escala para ver si pueden cultivar su propia coca, lo que podría conducir a un aumento dramático en las ventas de droga a precio más bajo. Los soldados fueron enviados a pueblo de Tuxtla Chico, donde encontraron el preocupante alijo cerca de la frontera entre Guatemala y Chiapas. Con suerte el hallazgo resulta ser un trato de una sola vez, pero la evidencia dice que puede ser un poco probable. Instalarse en Loreto. En lo profundo del medio de Baja California Sur se encuentra uno de los primeros asentamientos coloniales españoles conocidos en México, la isla de Loreto. Fue fundada en 1967 como parte de la Nueva España debido a su gran abundancia de vida marina a lo largo de la costa del Mar de Cortés. Pero antes de la llegada de los ejércitos españoles, los lugareños originales probaron su existencia a través de pinturas rupestres. Se cree que estas civilizaciones vivieron en el lugar entre el 1000 a.C. y el 1300 después de Cristo, que es una cantidad de tiempo bastante sólida para desarrollar una cultura. El clima seco de las montañas ha tenido un efecto positivo en la preservación de la pintura, permitiéndonos obtener una mejor comprensión de la que tendríamos en la mayoría de los otros lugares antiguos. En la década de 1500, el líder español Cortés intentó y fracasó en lidiar con una colonia en el área de La Paz, pero luego siguió fallando durante otros 100 años. La mayoría de estos intentos fueron frustrados por los nativos que se negaron a ceder, así como por los invasores españoles que no pudieron adaptarse al duro clima del desierto.
Hoy las cosas son un poco diferentes, pero la belleza natural del lugar no ha cambiado mucho. La pesca deportiva es uno de los mayores atractivos para el turismo, aunque la misión aún existe para brindar servicios religiosos a quienes lo necesitan o lo desean, pero una de las atracciones más grandes es la observación de ballenas, con muchos guías turísticos dispuestos y listos para encontrar los mejores lugares para que los turistas conozcan de cerca las enormes criaturas. En realidad es uno de los pocos lugares donde pueden observar cómodamente la migración de ballenas azules, así que solo eso podría valer la pena el viaje. Fósiles voladores. La mayoría de las especies de reptiles se sienten más cómodas con los pies firmemente plantados en el suelo, pero algunos fósiles cuentan una historia diferente, especialmente con el descubrimiento de una criatura voladora en Coahuila. Este hallazgo fue fundada por científicos mexicanos, británicos y alemanes que descubrieron fósiles de huesos del pie de un pterosaurio. Se creía que los restos de estos reptiles voladores alguna vez volaron sobre el desierto del Sahara, pero de alguna manera lograron terminar cerca de las fronteras mexicanas. En total había 3 nuevas especies de pterosaurios en los alrededores y se cree que tiene más de 100 millones de años. El paisaje era un lugar muy diferente en ese entonces y probablemente lleno de vida que nunca podrían sobrevivir allí. La especie en cuestión, los pterosaurios, fueron los primeros vertebrados aliados que vivieron en el período Cretácico de los dinosaurios. Su envergadura podría alcanzar hasta 4 metros y tenía la capacidad de agarrar presas en pleno vuelo con un par de dientes muy puntiagudos. Desafortunadamente todos fueron eliminados hace unos 65 millones de años. Estos son los primeros fósiles de este tipo que se encuentran en esta región, pero debido a las diferentes distancias entre los continentes en ese entonces y en la actualidad es posible que el vuelo haya ido mucho más lejos y mucho más rápido de lo que sería posible ahora. Los fósiles se pueden encontrar en el Museo de Paleontología de Musquis, en Coahuila. Descubrimiento del dragón. Quizás todos los eventos de hadas dragones han sido considerados fantasías y hemos estado buscando en lugares equivocados. Este hombre encontró el cadáver de un dragón muerto en una isla remota según un vídeo viral de 2016 que se compartió en las redes sociales durante un buen tiempo. La isla en sí no fue confirmada, pero la última vez que verificamos, no les gusta que los dragones vivan en torres y castillos de estilo europeo. Los rumores dicen que el dragón tropical podría haber caído desde lo alto del cielo sobre el Tíbet en China, pero otros piensan que en realidad también fueron descubiertos por un científico en España, mientras que hay algunos que asumen que Arabia Saudita es el verdadero origen. Para una criatura medieval que nadie cree que sea real, seguro que hay muchos lugares donde sus huesos podrían estar escondidos. Muchos espectadores tenían sus dudas, pero muchos más también pensaron que los detalles eran demasiado realistas para ser falsificados y ellos teorizaron que el dragón era en realidad de otro mundo que se estrelló de una isla en México. ¿Podría ser el origen de nuestro topic curioso? No es agradable. Esta criatura tiene muchas inconsistencias que realmente se suman a los hechos. Por un lado, el cuerpo se ve poco deformado y separado de sí mismo en varios lugares, aunque tal vez podrían argumentar que su biología es simplemente demasiado desconocida como para que nosotros la comprendamos. Pero si esta noticia puede transmitirse en la televisión sin ninguna pregunta, ¿por qué otras especies no la han recogido? La verdad es que el canal que transmitió el programa llamado Cuarto Milenio admitió haber preparado un dragón modelo en lugar de uno real, incluso lanzaron un vídeo que describe cómo lo hicieron. 2 de una misma clase. 2 cabezas pueden ser mejor que una, pero cuando está en el último cuerpo podría considerarse una multitud. Estas ballenas siamesas gemelas fueron descubiertas en la península de Baja California en México por unos pescadores que definitivamente no esperaban lo inesperado ese día. Las especies de ballenas grises fueron capturadas vivas como crías, pero murieron poco después de su nacimiento. Es especialmente común que la mayoría de las criaturas unidas tengan una vida útil más corta. La situación es especialmente dura en la naturaleza debido a su situación única y falta de alojamiento. Un biólogo marino llamado Benito Bermúdez dijo que las ballenas fueron descubiertas vivas en la laguna Ojo de Liebre, pero solo sobrevivieron unas pocas horas. Estaban conectados en la cintura con 2 cabezas de tamaño completo y aletas de cola a juego. Si bien se han estudiado algunos casos de ballenas siamesas en el pasado, este fue el primer caso de ballenas grises, por lo que los equipos científicos y de investigación locales aprovecharon la oportunidad de investigar el desafortunado cadáver. Los científicos recolectaron varias muestras de piel, músculos y barbas, un tipo de sistema alimentador por filtración para ayudar con sus nuevos propósitos de investigación. Quizás salga algo bueno de ellos. ¿Se meterían en la boca de un lagarto gigante o retrocedieran antes de que alguien pudiera detenerlos? Este dron hizo un descubrimiento increíble después de volar sobre una isla en México. En realidad hay alrededor de 100 islas diferentes en la costa mexicana, cada una con diferentes tamaños y vistas, pero esta no es una que verían en un día cualquiera. Aunque es más un islote o una pequeña isla, este pertenecía a una fiesta privada que parecía estar pasándolo muy bien solo. El dron podría haber tropezado con algo más grande de lo que esperaban, pero ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Parece un caimán gigante, excepto que el hocico es demasiado corto y esas ataduras lo sujetan contra su voluntad. La criatura parece casi hecha por el hombre, pero también sorprendentemente detallada cuanto más la miras. También hay algunas atracciones basadas en los personajes de la película de Pixar Cars detrás de él, así que tal vez esto es solo un gorila inflable de cumpleaños diseñado a medida.
Sin embargo, eso podría ser una respuesta demasiado obvia. Para empezar, no hay nada sobre lo que rebotar, a menos que quieras intentar saltar dentro del pozo oscuro del estómago del monstruo. Si comparan el tamaño de las personas a su lado, se darán cuenta de lo enorme que es. Entonces estamos un poco perplejos acerca de qué podría ser o para qué sirve. Entonces, ¿por qué no le dan una oportunidad? Háganoslo saber en los comentarios qué creen que es, de qué está hecho y para qué lo están usando realmente.